Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Son semanas tensas realmente y en un rato vamos a hablar aquí con una de las funcionarias, de las trabajadoras de carrera, de las profesionales clave del Ministerio de Salud que han sido despedidos la semana pasada. El desguace en ciertas áreas del Estado empieza a superar lo preocupante. Hoy hubo una asamblea, movilizaciones de los investigadores del CONICET. En un ratito, insisto, vamos a hablar de esto. También vamos a hablar de los dos casos de violencia policial, de los dos casos de gatillo fácil que pasan medio debajo del radar en tanta prensa oficialista, pero sobre los cuales nos vamos a detener sobre el final del programa. Aquí, acordate, hasta las 0:30 rige la Ley de la Selva. Pero además de semanas tensas en la calle, son semanas de mucha tensión en el gobierno. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a intentar aventar las versiones de que no va a recibir el dinero que espera del Fondo Monetario desde que asumió. Y claro, para aventarla justamente, lo que discutió es la principal objeción del Fondo Monetario, que es el tipo de cambio. El Fondo Monetario no quiere que pase lo mismo que pasó con el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el organismo, también a instancias de Donald Trump, pero claro, lo que está en duda es justamente si esa afinidad, si ese seguidismo en muchos casos se va a traducir en dinero contante y sonante. Pero ante el cuestionamiento cada vez más generalizado contra la política económica oficial, de que el tipo de cambio está atrasado, de que el gasto de los turistas en el exterior con tarjeta de crédito en enero fue récord desde que se tenga registro, y ante la evidencia que se agolpa en las fronteras de toda la gente cruzando a comprar otras cosas, Caputo dijo que los precios en realidad están adelantados, que no es el dólar atrasado. Escuchá, porque yo como economista es la primera vez que lo escucho. También de los ejemplos que sí es cierto que hay algunos precios que están adelantados, ¿sí? No quiere decir que el dólar está atrasado. Claro, para los inversores con los cuales habrá dialogado Caputo en su carrera como trader en Wall Street, quizás alcanza un neologismo o algo por el estilo, pero la verdad es que la idea de precios adelantados es un invento de Caputo. Y claro, es un invento de Caputo que viene a intentar responder ya no solamente lo que dicen los economistas a los cuales Milei llama mandriles. Se opone a lo que publica, por ejemplo, The Economist, que sacó en su última edición el índice Big Mac y que mostró que Argentina, por lo menos según este indicador, el que compara cuánto vale la hamburguesa más vendida por la cadena de los Arcos Dorados en todo el mundo, bueno, le da a la Argentina un tipo de cambio muy sobrevaluado, o sea, un dólar barato, precios caros en dólares. ¿Cuál es el único país que tiene un Big Mac más caro que Argentina? Suiza, que tiene un 38% más caro este sándwich, contra un 20,1% que tiene, según este indicador, de sobrevaluación el peso argentino. Después le sigue Uruguay y muy cerquita Noruega. Estos son los países con el tipo de cambio más atrasado según el índice Big Mac. Y después, si miran abajo, aparecen todos los que están devaluados. Hubo una serie de devaluaciones competitivas, apenas ganó Trump, que justamente pusieron a muchos países en este pelotón, en el de los que están baratos en dólares. ¿Y qué es lo preocupante? Que ahí está Brasil. Mírenlo, Brasil con un 30% de diferencia a su favor contra el Big Mac estadounidense, marca el contraste total, casi simétrico con lo que pasa en la Argentina. Y ahí abajo tienen también, este caso es interesante, a Egipto, que recibió dinero del Fondo Monetario, pero a cambio de levantar el cepo y de devaluar. Claro, esto es lo que dice Caputo que no va a hacer, de ninguna manera.
Pero esto que dice The Economist es lo mismo que puertas adentro dice el Fondo Monetario. Y de hecho, en la conferencia de prensa que dio su portavoz, Julie Cusack, el jueves pasado, la tiró afuera. Evitó hacer las críticas públicas, sabe de la relación entre Milei y el principal accionista del fondo, que es Estados Unidos, que tiene poder de veto sobre cualquiera de sus decisiones, pero dijo, el acuerdo está en marcha y aún hay desafíos pendientes. El viernes, pocas horas después de esto, y nos vamos acercando a un fin de semana de mucha tensión, sobre el cual ahora les voy a contar algunas cositas, el viernes publica un columnista que desde hace muchísimos años publica su panorama empresario los viernes, que es Marcelo Bonelli, una nota que dice que el fondo no le va a dar el dinero fresco, esos 10.000, 11.000, 12.000 millones que espera Caputo del fondo. Caputo se salió de la vaina, empezó a tuitear completamente fuera de sí para intentar desacreditar esta especie, pero claro, son muchas las versiones que hablan de que, incluso yo les mostré acá la vez pasada, el lunes pasado, a Alejandro Werner, el jefe para América del fondo, que le dio el préstamo a Macri, que dijo, con Milei hay mucho acuerdo con la motosierra, con algunos aspectos de la política monetaria, pero con cepo y con este tipo de cambios no le van a dar plata fresca. Le pueden sí refinanciar los vencimientos de este año. Y claro, es exactamente la misma pulseada que en 2018, la pulseada que se lo llevó puesto a Caputo. Él quería dinero fresco para intervenir en el mercado, ya se había dado el enroque con el Banco Central, ya habían puesto a Nicolás Dujovne como ministro de Economía, pero claro, él quería dólares para intervenir, para hacer lo que hacen los traders, que es pulsear con el mercado y jugar con los tiempos para ver si le ganan. Bueno, es lo que el fondo no quiere que vuelva a pasar. Un préstamo récord que exponga a las críticas del resto de sus accionistas al organismo de la calle 19 y un país en el cual los ricos compran dólares baratos del fondo, lo fugan y después queda una deuda que vaya a saber cuándo va a poder pagar el país. Hoy se sumó esta versión, la que publicó Infobae, que dice que el fondo no pide una devaluación, pero sí un plan para recuperar el nivel de reservas netas. Quiere garantías, firma allí Pablo Wende, de que el desembolso va a servir para fortalecer al Banco Central, mientras Caputo busca, como les decía, preservar su potestad de gastarse esos dólares para pelearle al mercado la cotización. Es lo que hizo durante enero. Durante este enero récord de gastos con tarjeta en el exterior, solamente en los primeros 15 días el Banco Central puso 600 millones de dólares para mantener a raya el dólar bolsa. Me decía un economista del gobierno, de estos que consulté el fin de semana, que voy a tratar de evitar que se conozca su nombre por la crisis interna que hay, porque son pocos los que se animan a hablar con la prensa crítica, me decía, es un error de novato, de rookie, lo de dejar que los turistas gasten y paguen con dólar bolsa. Porque por lo menos si pagaran el dólar tarjeta, el dólar con el impuesto adicional, el Estado recaudaría un poco más y además se desincentivaría un poco ese gasto, que fue, insisto, desaforado a este valor del dólar. Pero la pregunta es, ¿puede ser eyectado Caputo? Como fue eyectado hoy el segundo jefe del ANSES que quema Milei en apenas un año. ¿Existe la posibilidad de que al ministro de Economía le pase como les pasó a 2 funcionarios de alto rango por semana desde que asumió Milei? Bueno, fue la versión de todo el fin de semana. De hecho, que Milei saliera por escrito a decir que no va a devaluar, cada vez que un ministro o que un presidente dicen que no va a devaluar, obviamente el mercado se inquieta, ¿no? Es como la negación en Freud, es algo evidentemente que despierta fantasmas. Pero ¿puede pasarle a Caputo? ¿Está tan grave la situación entre Milei y su ministro de Economía que no iba a hacerlo cuando estaba en campaña? Bueno,
hay algunos indicios de que al menos la confianza en el Caputo divulgador, en el Caputo defensor de este programa, se quebró. Y uno de ellos es esa publicación de esa nota donde Milei intenta también descartar esta posibilidad en La Nación el viernes. Claro, el problema del 1 a 1 sin dólares, el problema nodal del 1 a 1 sin dólares, es que alcanzar y sostener un tipo de cambio como el que sostiene el gobierno con la idea, con el objetivo de frenar la inflación, es algo que conlleva ciertos costos. Uno de esos costos, por ejemplo, es la pérdida de rentabilidad del agro. El negocio de las exportaciones agropecuarias se resintió muchísimo, en parte por lo que cayó la soja, pero en parte por el tipo de cambio. Traducido a pesos, en diciembre del año pasado, el precio de las exportaciones agrícolas de la Argentina estaba un 15% por debajo de noviembre de 2023 y un 40% por debajo del promedio de todo el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo, sobre todo de la mano de Sergio Massa, varios momentos de dólar promocional para tentar al agronegocio justamente para que liquide. Esa pérdida de rentabilidad es la que disparó la baja de las retenciones, esta oferta por tiempo limitado de febrero a junio, que anunció el gobierno después de que Caputo, otra señal de desconfianza entre el presidente y el ministro, después de que Caputo les dijera a los ruralistas que no iba a bajar las retenciones. Claro, esta baja, como es por tiempo limitado, apunta a hacer que liquiden los dólares los agroexportadores. Pero hay un problema, que es que esta cosecha no va a ser tan buena como la del año pasado. Es una cosecha que ha sido en parte diezmada por el calor de la segunda mitad de enero. Pero además, esa pérdida de rentabilidad del negocio agropecuario lo dejó muy finito. Me lo decía el otro día un empresario de la poderosa industria aceitera. El que trabaja en campo alquilado, que es una buena parte de los que producen, ya lo hace a pérdida leve, con la baja de retenciones. Sin la baja de retenciones iban todos a pérdida y algunos dudaban si sembrar. Ahora van a sembrar porque ese margen es un margen que puede darse vuelta, pero con un negocio muy finito de rentabilidad. ¿Qué fue lo que hicieron el año pasado las grandes empresas del agro para sostener sus balances? Bicicleta financiera, como en la época de la plata dulce. Empresas que se dedican al negocio productivo hacen carry trade para intentar compensar las pérdidas de su core business. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo vimos a fin de año, el tremendo descalabro en el que se sumieron un par de empresas muy poderosas del mundo del agro, como Los Grobo, como Agrofina. Después entraron en problemas un par más. Son empresas que se sobregiraron en esa bicicleta y que se calzaron con seguros para cubrirse de una devaluación que no ocurrió. Y eso es lo que les hizo perder plata, descalzarse financieramente. Pero el gran costo asumido, porque está bien, las retenciones son una baja de retenciones, son pesos que no entran al fisco, lo hemos dicho acá, esa baja de retenciones equivale, por ejemplo, a lo que habría costado la ley de financiamiento universitario, que Milei vetó y que el Congreso ratificó en ese veto. Pero el verdadero costo, el costo macroeconómico, el costo que hace que esté muy complicada la situación en términos macro, aunque la puedan estirar con distintos anabólicos en el tiempo, es que no acumula reservas el Banco Central. Y este problema es el que, como mostraba Wende en Infobae, como dijeron los técnicos del fondo, es un problema estructural, un problema que durante toda la segunda mitad del año pasado, de 2024, se manifestó problemático. Fíjense, el Banco Central acumula al principio con el dólar caro que había quedado del super salto del dólar apenas asume Caputo, pero después se estanca y en un momento empieza a perder. Hoy está bien por debajo de los 30.000 millones de dólares de reservas el Banco Central. Y
Si con el superávit que tuvo en 2024 no pudo acumular reservas el Banco Central, lo que empiezan a advertir ahora algunos informes financieros, salieron 2 hoy por ejemplo, es que este año, con el dólar más barato, con más importaciones, porque la economía en vez de estar cayendo en picada fuerte como cayó el año pasado, va a estar recuperándose de ese bajón, bueno, va a haber menos dólares del comercio. Va a haber un déficit de cuenta corriente que va a haber que cubrir de alguna manera. Justamente como no se acumularon reservas el año pasado, esto hace más problemático el financiamiento durante este año. Y este año, además, se espera un menor superávit y se esperan vencimientos muy jugosos de deuda. Deuda que emitió Caputo para los ciclistas financieros y deuda que viene todavía del préstamo de Macri. Mirá este gráfico de vencimientos de deuda de este año. Es cierto, incluyen a mitad de año vencimientos fuertes de lo que allí se denomina resto, que es una letra intransferible del Banco Central. Esto que se ve acá en blanco bien alto hasta ese punto gris. Ahora, todo esto sumado, inclusive esa letra intransferible que el Banco Central podría rolear, pero que igual no es todo lo que se debe, son cerca de 25.000 millones de dólares. Sacando la letra intransferible, quedan por pagar igual más de 10.000, que se suman al problema que genera la cuenta corriente deficitaria por lo barato que está el dólar y por lo económico que resulta tanto ir de turismo al exterior como comprar cosas en el exterior. Entonces, al 3 de febrero, que es el último dato que recoge este informe, las reservas netas siguen en el terreno neto negativo de más de 4.000 millones de dólares, esto es las brutas menos los encajes de los depósitos en dólares, menos el swap con China, menos los repos, las colocaciones que hace con Sadesa el Banco Central. Las reservas netas siguen en terreno neto negativo. Y si se restan de ahí el pago de la deuda que contrajo Caputo, los bopreales y demás, llega a casi 10.000 millones de dólares negativos. Un nivel muy parecido de reservas netas negativas al que recibió Milei, que a pesar de que consiguió acumular reservas brutas al principio, si no habría sido por la renovación del swap chino a mitad de año, ya habría tenido que devaluar. En febrero, este mismo mes, hay vencimientos por 740 millones de dólares en cupones de intereses. Es una parte con el Fondo Monetario, que empieza a cobrarse el acuerdo que firmó el Frente de Todos, ese que se discutió tanto en el Congreso. Pero a lo largo de 2025 las necesidades de divisas, como les decían, están muy cerca, demasiado cerca, del nivel de reservas brutas que tiene el Banco Central, algo que enciende alarmas para cualquier macroeconomista que analice seriamente la situación. Claro, uno de los que me cuesta definir como un analista serio, pero que el presidente consideraba el mejor ministro de la historia, hasta hace muy poquito, es uno de los que le señaló esto a Milei. Domingo Cavallo, el superministro del menemismo, el superministro de la Alianza, aquel que se despidió cuando ya empezaba a humear la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001, en medio de un tendal de muertos. Bueno, le escribió a Milei en su blog, donde muchas veces ensalza el ajuste, dice que está muy bien lo que está haciendo en materia fiscal, donde muchas veces ha elogiado el rumbo en muchos otros aspectos, donde vuelca críticas contra el socialismo, igual que lo hace Milei en cada reportaje que puede. Bueno, Cavallo le señaló a Milei este problema de las reservas. Y eso al presidente lo puso furioso. Mira lo que dijo esta mañana. El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, digo, en especial por el impresentable de Cavallo. Ciertamente. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación,
defendía el tipo de cambio, la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal, y él no tenía equilibrio fiscal. Y le voy a decir algo. No, el equilibrio fiscal de la convertibilidad era con las privatizaciones. Exactamente, y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más, porque este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Pobre Milei fue a América 24 y dice que lo sabotearon, que lo boicotearon porque se escuchaba mal el audio. Disculpen ustedes, pero reproduje esa parte del reportaje. Parecido al episodio de los tosedores, ¿se acuerdan? En campaña. Pero más allá de anécdotas, ¿qué escribió Cavallo para que le diga todo eso que acaban de escuchar su otrora alumno dilecto? Bueno, escribió esto en su blog. Las reservas externas netas no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central. La única forma de aumentarlas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente, que es lo que le decía que va a tener déficit este año, o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente, que es lo que hacía él, se endeudaba por más de lo que generaba como déficit el esquema rígido de la convertibilidad. Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso upfront del Fondo Monetario son relevantes, dice, en relación con el significado, ahí tienen, estoy resumiendo un poquito, pero son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario. Cavallo le está diciendo a Milei que tiene un tipo de cambio atrasado y que le va a pasar de un modo u otro lo que a él, que le estalló en las manos la convertibilidad, es cierto, después de mucho tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, si Milei se queda 8 años, como duró la convertibilidad, está hecho. Pero claro, la convertibilidad se sostuvo no solo por el endeudamiento aquel, que hoy no puede replicar Milei porque ya el mercado no le presta más a la Argentina y el Fondo Monetario tampoco quiere después de lo que le prestó a Macri, sino por las privatizaciones. Durante aquellos años se malvendieron empresas muy valiosas que eran del Estado Nacional. Hoy anunciaron la venta del Belgrano Cargas, pero es muy poco lo que pueden llegar a conseguir en comparación con lo que valían Gas del Estado, YPF, todos los trenes, todas las rutas, todos los puertos, Entel, Segua y demás. Es por eso que Milei se pone tan nervioso por esta advertencia de Cavallo y es por eso que volvió la discusión eterna de dólar barato o dólar caro, tipo de cambio atrasado o precios adelantados, como agregó ahora Caputo. Bueno, lo interesante de este debate es que al menos por 48 horas, hasta que se metió Spert a las patadas, por 48 horas pareció tomar un tono sosegado, un tono democrático, un tono de discusión entre economistas. Y digo entre economistas porque por un lado Milei escribió lo suyo en La Nación el viernes, pero por otro lado Axel Kicillof publicó lo suyo en la madrugada del domingo en Infobae. En el medio terció Emanuel Álvarez Agis, de la consultora P4Q, con un par de datos que para él concluyen que el tipo de cambio está atrasado. Ahora les voy a decir qué pienso yo. Pero miren lo que publica Agis, por ejemplo, en la consultora P4Q. Una comparación entre el precio de la comida, esto ya es mucho más abarcativo que el índice Big Mac. Esto es una canasta de productos, alimentos y bebidas vendidos en supermercados en Argentina versus en el resto de Latinoamérica. Cuando arranca Milei en octubre de 2023, Argentina estaba 57% más barato que esos otros países al paralelo. Empieza esa diferencia a recortarse a medida que el tipo de cambio se atrasa y hoy está 13% más cara esa misma canasta en comparación con el resto de la región. ¿Qué más publica P4Q en ese estudio que hace sobre el atraso o no del tipo de cambio? Una canasta de bienes, de determinados productos, que compara en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil a modo mapa de calor entre ahora y hace un año.
¿Cómo se lee este mapa de calor? Lo verde es lo más barato, lo rojo es lo más caro. Miren diciembre de 2023. Argentina tenía harina, pan lactal, pollo, leche, la banana, tomate. Bueno, ahora vemos más el resto, pero todo esto era, los primeros productos, lo más barato era en Argentina. Donde estaba más caro era en Uruguay. Fíjense que en diciembre de 2024, el que se pinta de verde es Brasil, después de la devaluación que hizo, y tiene casi todo, si bajamos más lo vamos a encontrar casi todo verde, mientras que Argentina se pinta todo de rojo. Tiene algunos productos que todavía son más baratos, pero tiene un montón de rojos que en diciembre de 2023 no tenía. Claro, esto para Agis demuestra ese atraso, demuestra que el índice Big Mac no es algo aislado, es algo extendido. Ahora, curiosamente, Axel Kicillof, en su respuesta del domingo, no opina lo mismo que su ex viceministro. Le dice a Milei que coincide en algo con él, que es que él no cree que haya un dólar de equilibrio. Él no cree que haya un tipo de cambio de equilibrio, que se puede estar más atrasado o menos atrasado, pero que en definitiva lo importante es el modelo económico que sustenta ese tipo de cambio. ¿Y por qué es interesante esta coincidencia? Porque miren lo que preparó el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el grupo de economistas rosarinos con los cuales trabajamos aquí, que son parte de nuestro equipo de investigación. El dólar de Milei en estos primeros 14 meses de gestión es un dólar que está todavía un poquito por arriba del dólar de Axel Kicillof en los últimos meses de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, estaba mucho más arriba al principio, cuando devalúa Caputo, cuando dice, bueno, los precios los va a determinar la economía, pero yo determino el más importante de todos, el del dólar. Sube 120%. Bueno, cuando hace eso con el oficial Caputo, estaba mucho más alto. Pero después empieza a bajar y, sin embargo, se mantiene por encima del tipo de cambio que defendió Kicillof en esos últimos meses de Cristina como ministro de Economía. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene tanta importancia si estamos caros en dólares, si resulta un contraste el precio de algo en el resto de la región en comparación con lo que vale acá, como el hecho de que estemos caros en pesos. Los precios en Argentina están caros para los perceptores de ingresos en pesos. Y claro, los salarios, las jubilaciones, ahora vamos a ver todo, los ingresos laborales en general son incompatibles con estos precios. El salario mínimo en noviembre de 2015, cuando justamente termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era de $700 y ahora es de 290. Hay un abismo de diferencia entre un momento y otro. Tener las cosas caras en dólares cuando el salario mínimo es $700 no es lo mismo que cuando es de bastante menos de la mitad. Y fíjate lo que pasa con los estatales, por ejemplo, que en aquel momento, si ponemos aquel momento como 100, hoy están 40% abajo. Fíjate que Alberto Fernández tampoco recuperó mucho esa marca después del ajustazo de Macri, ¿no? Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Pero esa perforación del piso es algo que está haciendo que muchos estatales a los que no rajan se vayan como los científicos que están buscando mejores destinos en otros lugares del planeta. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado? Bueno, los que tienen paritarias al día, los que negocian mes a mes sus sueldos, ya recuperaron el sueldo del principio del gobierno de Milei. Ahora, si medimos por año, medimos el promedio de cada año de gestión de los presidentes, lo que vemos es que en el primer año de Javier Milei estuvieron en 80, si era 100, el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es un 20% por debajo. Y es un ajuste incluso respecto de aquel cuarto año de Alberto Fernández. A ellos también les quedaron adelantados, por decirlo a la Caputo, los precios de la economía.
La transferencia de ingresos que implicó esto durante el año pasado es una transferencia millonaria. ¿Qué digo millonaria? Billonaria. Esto también lo calcula el MATE y es muy interesante porque justamente hace precio y cantidad. Contabiliza todo lo que perdieron los asalariados, pero también lo que perdió la masa, la clase obrera, digamos, la masa de asalariados, por la cantidad de gente que perdió su empleo, que el año pasado fueron 200.000 personas. Bueno, esto implicó una transferencia de casi 21 billones de pesos del bolsillo de los asalariados al bolsillo de quienes ganaron, por ejemplo, en los mercados financieros. La semana pasada les mostré cómo simétricamente un trabajador promedio perdió lo mismo que alguien que invirtió $1.000 en la bolsa a principios de la gestión Milei. También perdió la seguridad social, también perdieron las obras sociales, también perdieron los sindicatos por las cuotas sindicales que se dejaron de pagar sobre estos sueldos. Todo esto a lo que llevó es a la depresión del consumo masivo, del consumo popular, que atestiguamos durante el año pasado. Estos tres alimentos, estos tres ítems que vamos a ver ahora, que relevó la Fundación Encuentro, son, diría, casi la idiosincrasia del argentino, lo básico de una familia argentina: leche, carne y yerba. En los tres casos, y esto es impresionante, en los tres casos cayó la producción, cayó más el consumo interno que la producción y aumentaron las exportaciones. La carne vacuna se está comiendo menos que nunca en el último siglo. La leche se consume en más de un 10% menos que lo que era el promedio previo a la asunción de Milei. Y la yerba también está en mínimos en 30 años, con una crisis en el sector productivo yerbatero encima tremenda por su desregulación, la condición de limítrofes de sus producciones, el problema de costo que acarrea traerlo hasta acá. ¿Por qué un argentino dejaría de comprar yerba? ¿Por qué alguien dejaría de darle leche a sus hijos? ¿Por qué dejaría de comer carne? Como pasó el año pasado, que por primera vez el consumo de pollo superó el de la carne vacuna. Porque no lo pueden pagar. Y esto quiere decir que no es el problema el dólar atrasado, sino los sueldos atrasados. Los ingresos populares en general, pero los sueldos en particular. Y esto es algo que la gente ve. Porque escucho repetir, veo en la televisión todo el tiempo, ¿qué pasa que Milei tiene este apoyo popular, tanto apoyo popular? Bueno, la verdad es que la gente ve esto, al menos según la encuesta que difundió ayer Subani Córdoba, ve que hay una desigualdad muy alta o alta en un 85% de los consultados por esta compulsa. La Argentina todavía tiene un gen de la igualdad, un gen democrático en términos económicos, activado a diferencia de otros países de Latinoamérica en los cuales esto ya fue absolutamente derribado. ¿Qué más preguntó Subán Córdoba respecto de esto de la imagen, ¿no? De cómo puede ser que... Bueno, por un lado, Milei no tiene competencia. El peronismo votó todo roto en el Congreso la semana pasada, la suspensión de las PASO. La verdad que la crisis de la oposición es total, no solamente el peronismo, también el radicalismo, también el PRO, lo contaba Lua Isikoff la semana pasada. Pero es todo un sistema en descomposición. Lo que va a traer hoy Lucía Isikoff es el riesgo guillotina que pesa sobre otros funcionarios también. Funcionarios clave de esta administración. Y además de notar esta desigualdad como muy alta, ¿qué respondieron los consultados en esta encuesta? Respondieron en qué dirección les parece que va el país. Y fíjense, si bien ese indicador había mejorado mucho entre octubre y noviembre del año pasado, o sea, los que dicen que están mal las cosas, que va en una mala dirección el gobierno de Javier Milei, habían caído al 50,9%, y los que dicen que va en la buena dirección habían aumentado del 39 al 46%. Bueno, ahora volvió a abrirse, volvió a ensancharse esa diferencia. Siguen siendo más los que creen
casi un 55%, que la dirección no es la correcta. Y la diferencia de 10 puntos vuelve a ser no la de octubre o noviembre, pero sí la de julio o agosto, después de cuando se le escapó el dólar paralelo a Milei. Dólar y preferencias electorales en Argentina van muy de la mano, y por eso es que Caputo y Milei quieren sostener este dólar a como dé lugar hasta las elecciones, para en todo caso después devaluar, como le pide el Fondo Monetario y como consiguió el Fondo Monetario que hiciera Massa en su momento, ¿no? Después de las PASO, una devaluación para obtener un nuevo desembolso. Claro, también les preguntaron a estos mismos encuestados si creen que los ricos, los millonarios, deberían pagar más impuestos. Y también acá la respuesta no le satisfaría a Milei en caso de que estuviera él enfrente de la persona que responde. ¿Por qué? Bueno, porque el 66%, 2/3, responden que los ricos deberían pagar más impuestos que el resto, y apenas 1/3 que deberían pagar lo mismo. En un contexto, esta pregunta, en el cual la semana pasada levantaron el impuesto al lujo para los vehículos de más de 50 millones de pesos, en el cual antes habían bajado las retenciones, en el cual el año pasado habían bajado también el impuesto a los bienes personales. Milei dice todo el tiempo, cuando a un político lo escuchen decir que va a gastar dinero, hoy lo repitió, pregúntenle o pregúntense ustedes de dónde sale ese dinero. Bueno, cuando un político baja impuestos, sobre todo a un sector acomodado de la población, también hay que preguntarse de dónde sale ese dinero. Ese dinero sale de los científicos que se van a tener que ir a buscar empleo a otro lugar, de los empleados estatales que tienen el salario 40% abajo de lo que tenían hace 10 años, de las obras públicas que no se hacen, de las jubilaciones que se cobran licuadas, en fin, de todo lo que ustedes ya saben que hizo la motosierra de Milei el año pasado. Lo que no me esperaba, francamente, es ver al máximo portador de las ideas de libertad a nivel mundial, sobre todo libertad de comercio, aplaudiendo a un proteccionista. Y lo que menos me esperaba es que ese máximo adalid de las ideas de la libertad aplaudiera a un proteccionista que le pone aranceles a la producción de su país. Yo creo que nunca se vio algo como lo que se vio hoy. Esta foto es de ahora, de las 7 de la tarde, la publicaron más o menos, es Donald Trump en el Salón Oval firmando el decreto que le fija aranceles a la importación de aluminio y acero de todos los países por un 25%. Argentina le exporta aluminio y acero a Estados Unidos por unos 600 millones de dólares al año. Y a la mañana, aunque todavía no se había visto la foto de Trump, ya se había escuchado que anoche, al llegar a la final del Super Bowl, Trump lo había anunciado, había dicho que iba a imponer estos aranceles. Pero cuando le preguntaron a Milei por el asunto, ¿sabes qué respondió? Esto. No es un proteccionista. Trump utiliza la política comercial como instrumento de geopolítica. Después a usted le puede gustar o no. O sea, a usted le puede gustar o no. Pero utiliza la herramienta, utiliza la política comercial de Estados Unidos como herramienta de negociación. Mire lo que hizo con México, lo que hizo con Canadá, con lo que hizo con Colombia, y lo hace con China. O sea, no es que... Y esto ya lo había hecho en su gobierno anterior. Entonces, esa parte hay que, digamos, entender qué es lo que piensa Trump. Mirá vos, hay que entender lo que piensa Trump. No es la misma respuesta que tuvo Trump en México, que tuvo en Canadá, que tuvo en Brasil, que tuvo en Colombia. Hasta ahora, en general, los presidentes se defendieron de este tipo de patoteadas. Claro, hoy a la mañana cuando respondió esto Milei, todavía quedaba la duda de si podía exceptuar a la Argentina este arancel del 25% en vistas de la buena onda que parecen tener los dos mandatarios. Pero ahora quedó claro que no,
que no exceptúa para nada a la Argentina. Y el liberal terminó aplaudiendo al proteccionista que le impone las reglas del más fuerte, la ley de la selva. ¿Por qué? Bueno, porque es la única alternativa a mano para recibir ese dinero que le puede permitir sostener un dólar que genera precios adelantados para salarios atrasados y aún así llegar a ganar las elecciones. María del Valle Juárez es pediatra epidemióloga y fue despedida la semana pasada de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo estás, María del Valle? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación y creo que yo y mis compañeros estamos como podemos después de lo que pasó el 31 de enero. No sé si se enteraron, pero la realidad es que nos avisaron a través de un mail, a través de un GDE, diciendo que ese mismo día terminaba nuestro contrato. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el ministerio? 13 años. 13 años. Un montón. Un montón. ¿Y qué hacías exactamente? Mira, yo trabajaba en toda la parte de vigilancia de inmunoprevenibles, esto es enfermedades en control, en eliminación, y cuando lo digo así parece raro, pero es coqueluche, sarampión, polio, todas esas enfermedades de las que ya no escuchamos tanto. La realidad... Hubo 2 casos acá en la ciudad. Bien, es que en realidad eso es lo que está pasando ahora. El miedo y por qué estoy yo acá, también en representación de mis compañeros, tiene que ver con eso. Son enfermedades que siguen ocurriendo, que tienen vacunas para prevenirlas y sin embargo lo que tenemos es un mensaje y acciones reales que hacen que ese programa de vacunación en este momento se vea totalmente afectado. La semana pasada Leandro Can, el presidente de la Fundación Huésped, me dijo que está bajando el nivel de vacunación en Argentina. ¿Es así? Absolutamente. Esto es multifactorial. En realidad pasó mucho. Vos te acordás cuando fue la pandemia, COVID-19, la gente se sacaba fotos, a lo mejor cuando se estaban vacunando. Sí, claro. Después realmente lo que pasó fue un cansancio, un hastío y también mucho mensaje antivacuna que termina impactando sobre los calendarios de vacunación y las coberturas. Pero esto además se suma a que están desguazando las áreas especializadas en distribuir esas vacunas. Absolutamente. A ver, cuando vos me preguntabas qué pasó, bueno, un poco lo que pasó es que nosotros éramos 46 personas en la dirección de vacunas. Despidieron a 14, incluyéndome a mí. Y lo que fuimos viendo es que esto no tenía que ver con despidos aleatorios, ¿sí? O despidos que tenían que ver con, a lo mejor, en qué momento habías entrado o no al Estado Nacional. Decían, bueno, los que hubieran entrado en la última gestión, entonces... Claro. No, lo que nos dimos cuenta es que fue como bastante quirúrgico y decir, bueno, vamos a sacar algunos elementos claves para que esto funcione. Viste que hubo un rumor de van a cerrar la dirección de VIH, la dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles. No, las 2 direcciones siguen funcionando con las mismas misiones y funciones, pero de repente bajaron un 30% y un 40% sus empleados. ¿Y pueden funcionar así? Y claramente no. Lo que vos decís es que deliberadamente se llevaron engranajes para que la máquina en total no funcione. Para que implosione. A ver, si yo te cuento, por ejemplo, área de compras. Sí. Área de compras eran 3 personas. A 2 las despidieron el 31 de enero. Otro lo acaban de transferir a otra dirección. O sea, quedó vacía. ¿De qué se encargaba el área de compras? De la compra de las 20 vacunas incluidas en el calendario, de las gamaglobulinas que, por ejemplo, se usan ahora en el brote de sarampión para prevenir casos, que es un área muy compleja. Las compras de vacunas son muy complejas, que se pueden a través del fondo rotatorio conseguir, que esto es de la Organización Panamericana de la Salud. También pueden ser acuerdos bilaterales o con licitaciones abiertas. Entonces, la realidad es que vos tenías 3 personas absolutamente... o sea, que tenían exactamente el know-how de cómo hacer las cosas hace 20, 30 años y ahora ya no las tenés.
Pero perdón, ¿estamos hablando de sueldos estrafalarios en dólares? ¿O? Por supuesto que no. Vos lo acabas de mostrar, 60% en realidad. A ver, por ejemplo, sacaron las 3 personas que hacían el soporte del registro nominal de vacunación. Un sueldo de 450.000 pesos. ¿Qué? O sea, claramente no está impactando sobre nada de el presupuesto que pueda llegar a tener el Ministerio de Salud. Pero claro. Entonces, la realidad, ¿en qué estás impactando? En que vos tenés un registro nominal que funciona bárbaro, que vos podés entrar a Mi Argentina y ver las dosis que te aplicaste, que en COVID, por ejemplo, era la gente que tenía que viajar y podía ver en su teléfono que tenía el certificado de vacunas. Bueno, todo eso lo hizo la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Y ahora sacaron a las 3 personas que hacían el soporte de ese registro. Pero el hermano de Adorni, que puso el vocero como contador en el Ministerio de Defensa, gana 10 veces eso. Sí. O sea, podían mantener a los 10 que rajaron a cambio de un funcionario político. Claramente estás midiendo la eficiencia de otra manera. Tal vez nosotros estamos pensando en la eficiencia de una manera que no es la que se piensa en otros niveles. ¿Qué es lo que querés decir vos cuando, por ejemplo, hace poco en una comisión del Congreso, creo la semana pasada, después de que pasó lo de los despidos, dijiste que eran 46 personas para cuidar a 46 millones? ¿Qué puede entrar en riesgo a partir de estos rajes? ¿Qué es eso? Nosotros un poco, cuando nos pusimos a pensar dentro del equipo, éramos 46 para 46 millones. La eficiencia es absoluta, o sea, si vos pensás 1 por millón, estamos muy bien. Claro, que ustedes en realidad coordinan equipos de las provincias. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es interactuar con todos los jefes de programas de inmunizaciones de las 24 jurisdicciones. Pero, ¿y esas provincias, suponete, no pueden hacer cada una su campaña? ¿Qué van a hacer? ¿Van a perder escala de Bueno, compra? yo te dejo como ejemplo que pasó con dengue cuando se perdió la rectoría del Estado Nacional. Cada una de las provincias empezó a comprar por su lugar, no se decidían en qué edades vacunar, a quiénes vacunar, cuándo, dónde. Entonces, el Estado Nacional y en este momento la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles lo que hace es ordenar un poco esa situación. Y en los otros lugares, en estos que me mencionaste de VIH y de enfermedades infectocontagiosas, no me acuerdo cuál es de la otra área, Sí. ¿Hay tratamientos en riesgo? Tratamientos, digo, para los enfermos Mira, crónicos. la realidad es que claramente los antirretrovirales no están garantizados. En muchos casos ya las provincias los están adquiriendo porque no llegan desde el nivel central. Lo mismo que el testeo. O sea, el testeo ya desde el año pasado se vienen adquiriendo a través de las jurisdicciones. Y cuando te digo esto, y también va en contra de la eficiencia, es muy distinto cuando una jurisdicción tiene que comprar un insumo que cuando todo un país lo compra. Claro. El nivel de negociación que vos podés llegar a tener es muy diferente. Entonces, la realidad es, tenemos uno de los peores brotes de tuberculosis o epidemia de tuberculosis de los últimos años. ¿Y qué pasó? Sacaron la coordinación, quedaron 2 personas que tienen contrato hasta el 31 de marzo, porque también esa es otra cosa. Esto parece ser una cuestión que va por etapas y que va escalando. Entonces, nosotros nos parecía que ya era un momento de decir, bueno, ya basta, hay que empezar a poner un límite, empezar a visibilizar todo esto, porque si empezaron por vacunas, por VIH, tuberculosis, que eran cosas que ya suponíamos que no teníamos que seguir discutiendo. No, claro. En este punto blindado por ley, supuestamente, el tratamiento de VIH es una epidemia mundial. El año pasado nosotros hicimos un pedido de acceso a la información para averiguar cuántos preservativos había comprado el Estado Nacional. Y compró 0. Nos lo respondieron del Ministerio de Salud y nos respondieron también que estaban liquidando stocks del gobierno anterior en repartos que, bueno, en algún momento habrán terminado o van a terminar.
Evidentemente esto pone en desventaja al que usa el subsistema público frente a los demás, ¿no? Absolutamente, y la desigualdad, o sea, las capacidades de las distintas jurisdicciones no son las mismas. Obviamente que va a haber algunas jurisdicciones que se van a ver muchísimo más afectadas antes, otras que van a necesitar un poco más de tiempo, pero vos, por ejemplo, recién mencionabas la ley de acceso a la información pública. En la DICEI en este momento echaron a las 2 personas de despacho, que eran una abogada y una médica legista, que hacía estas respuestas. Bueno, igual ya no se puede preguntar tampoco, así que en todo caso ahí habrán medido que no la van a emplear más. Vos decís que eficientemente... Es que es eso, para nosotros es un problema también a la hora de compartir información importante para la democracia, que no se respondan los pedidos de acceso a la información. ¿Quién se beneficia con este vacío en términos empresarios, en términos económicos? Digo, las prepagas, los dueños de sanatorios. Te pregunto porque Mario Lugones, el ministro de Salud, bueno, tiene sus vínculos, ¿no? Viene de ese mundo. Mira, eso es lo más difícil de pensar. Te diría que el que más se beneficia es el que tiene que tratar enfermos, porque nosotros estamos hablando de 2 áreas que se focalizan sobre todo en la prevención, en evitar casos. ¿Sí? Entonces, si vos minás esas áreas que lo que hacen es evitar casos, lo que está generando es más pacientes y enfermos. ¿Quién se beneficia? No sé, pero dejás de comprar vacunas, empezás a necesitar camas, empezás a necesitar respiradores, antibióticos, antivirales, etcétera. Claro, encima, eso en términos de eficiencia es más caro. Totalmente. ¿No? Una dosis de vacuna contra virus incisional respiratorio te puede salir $60, es carísimo, sí. ¿Sabes cuánto sale una internación común y corriente de un bronquiolo, le digo yo, un nene con bronquiolitis? $600. Claro. Entonces, la realidad es que cuando vos empezás a hacer el análisis, te cierra por todos lados prevenir. Y también el mensaje que se está transmitiendo es tratar de vaciar o empequeñecer esas áreas que lo que hacen es prevenir casos. ¿Han tenido contacto con Lugones de alguna manera o con algún enviado de él? No. Ustedes la semana pasada hicieron una protesta. Hicimos una protesta. Mirá la protesta más inocente que hicimos, que en realidad era que nos dijeran a quiénes habían echado. Ni siquiera era una protesta que era qué está pasando, sino denos las listas porque queremos saber a quiénes echaron, y nunca tuvimos ningún tipo de respuesta. Qué tremendo. ¿Qué dicen tus pares extranjeros? Porque acá hubo mucho revuelo cuando Milei la semana pasada dijo que se iba de la Organización Mundial de la Salud. Encima por una cuestión de soberanía, dijo, ¿no? Sí. Como si la Organización Mundial de la Salud, no sé, nos diera indicaciones como el Fondo Monetario, por ejemplo, que sí lo hace. ¿Qué dicen los que en otros países coordinan con vos de repente estas compras, o con los que vos competís o colaborás, no sé? Mira, por un lado, por ejemplo, tuvimos una carta de apoyo para nosotros importantísima. Stanley Plotkin es el más capo, te diría yo, de vacunas del mundo, y él nos mandó una carta de apoyo y lamentándose porque veía que todo el programa de vacunación se estaba poniendo en peligro. Nosotros tenemos mucha relación con la gente de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y también es sacar un poquito este fantasma de que la OMS te dice lo que tenés que hacer. Yo se los doy vuelta y digo, la OMS lo que hace es poner en agenda las cosas que son importantes para la salud pública. Pone en agenda las vacunas que se deberían introducir para que los distintos países, que a lo mejor desde sus niveles centrales tienen dudas en si hacer o no hacer la inversión en vacunas, la hagan y se animen. Entonces, la realidad es que aislarnos de todo eso, lo único que hace es que no sepamos cuáles son las mejores estrategias sanitarias para ofrecerle a nuestra población. Y que hagan falta más camas y más respiradores. Absolutamente. María del Valle, gracias por venir. A vos. Ustedes quédense, porque hasta las 0:30 todavía nos queda un montón de información. En un ratito nada más, después de estos avisos que van a ser brevísimos, Lucía Isikoff nos trae lo que puede ser el derrotero
de la guillotina de Karina Milei de acá hasta las elecciones. La tensión no es solo en el Ministerio de Economía. Quédate y lo vas a saber. Bueno, para la época de las cruzadas todavía no se había inventado la guillotina, pero esta cruzada, Karina, el jefe, parece que tiene todas las armas listas, ¿no? Isikov, buenas noches. Totalmente, Ale, buenas noches. Bueno, venimos contando que en los últimos 15 días, menos de un mes, Karina Milei logró su propósito de echar gente que ya tenía ganas de echar hace tiempo, como Rodolfo Barra, el procurador. Ramiro Marra, la verdad que fue un caso del que hablamos mucho. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que desencadena la salida de Ramiro Marra de La Libertad Avanza. Pero digo, uno de los fundadores, uno de los que puso plata para la campaña de Javier Milei, era impensado, ¿no? Cuando asume Milei que iba a terminar así Ramiro Marra en las fuerzas del cielo, despedido. Después también ser eliminado, ¿no? Eliminado. ¿Cómo dijo hoy? Eliminado. Ejecutado. Ejecutado. Uy, ejecutado. También Serenellini, que no tuvo un paso de mucha gracia por el gobierno, digo, ahí como una especie de secretario de prensa, no se sabía bien su rol, pero lo traigo porque se habló mucho esta semana de que hicieron una limpieza energética en la oficina que le quedaba a Serenellini cuando se va. ¿Qué? Bueno. Creer o reventar es esto. Que hicieron una limpieza energética. Hoy vi sí. en la Argenzuela, vi que ponían unos saumerios en un despacho. Sí, bueno, como bueno, para cambiar el clima, ¿no? Para cambiar la onda que quedó. Bueno. Así estaba la relación, ¿no? Pero bueno, lo interesante, Ale, es, bueno, después, digo, a todos los que se corren un poco del discurso oficial, afuera, hoy se anunció Mariano de los Heros, la salida del ANSES, Sonia Cavallo, no todos tienen que ver directamente con que se había empecinado Karina Milei, pero ella da parte de la palabra final, de los que entran y salen del gobierno. Y vamos al próximo, porque si yo tuviera que hacer hoy una apuesta acá con vos, sí, para ver quién es el próximo funcionario que Karina Milei, después alguno puede salir por otra vía, digamos, porque hubo muchos funcionarios despedidos que no funcionaron en este gobierno. ¿El próximo ejecutado me vas a decir? No sé si lo quiero plantear así, pero más o menos. El próximo que pasa por la guillotina de Karina Milei podría llegar a ser, lo ponemos en potencial, pero tiene ganas Karina Milei y ahora te voy a contar por qué. José Rolandi, vos me vas a decir, no es una figura tan conocida, pero es muy relevante porque es el segundo de Guillermo Francos, es el vicejefe de gabinete. Ha tenido un papel crucial y bien aceptado por el gobierno en su trabajo, para las últimas leyes del gobierno, la negociación, es una del ala política, pertenece al ala de Guillermo Francos. Él viene del riñón de Nicolás Posse, uno de los primeros caídos en desgracia del gobierno. De hecho, era muy cercano, también se hablaba de que estaba al mismo nivel que Santiago Caputo y que Karina Milei. Bueno, mentira, claro, era su amigo. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa con Rolandi y por qué creemos que se puede llegar a ir? Él viene también del grupo Urnequian, así que algunos creen que nunca terminó de cortar su vínculo con Nicolás Posse. ¿Y cómo fueron las primeras señales de Karina? Primero, lo sacó de las reuniones de gabinete, de las que participaba. Ahora, el otro vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, tampoco estaba yendo, entonces dicen, bueno, eso no es una señal del todo. Los eliminan del grupo de WhatsApp del gabinete. Pero Karina mete una foto hace unos días con Catalán, entonces uno dice, bueno, en ese vínculo está todo bien. Bueno, acá no. Ya hay unas señales importantes y en el último mes lo echaron de la oficina, lo mandaron a unas oficinas a 2 cuadras, una cuadra de la Casa Rosada. Ah, sí, las de Excel. Las de Shell. Sí, sí. Para utilizar los inmuebles del Estado, ¿no? Cada vez más lejos. ¿Y de qué es lo que se habló? De filtraciones. Por eso te hablo de Posse, pero te hablo de, bueno, ¿qué puede pasar con Rolandi? Sabemos que cuando a Karina se le cruza un funcionario en la cabeza, pasó con Marra, pasó con Serenellini, de todo lo que se habló, o se dijo algo al menos que estaba cortada la relación con Karina, terminó sucediendo. Tarde o temprano sucede, porque lo ha dicho el propio Milei así, bueno, ya tiene esa decisión. Ahora,
traigo el tema de las filtraciones porque esto escala, Ale, porque este es el nombre de un funcionario que de última habrá que ver ahí cómo sigue la relación con Francos, cómo sigue la relación con el ala política del gobierno. Pero ¿qué pasa en el Triángulo de Hierro? Y mira esta foto que es de hace unos días nada más. Y vos ves una foto que está bárbaro, el Triángulo de Hierro. De hecho, hasta tienen tienen como una imagen que parece ser un triángulo, ¿no? Está Milei, está Santiago Caputo y está Karina. Dicen que el Triángulo de Hierro no es tan equilátero como parecía. ¿Y qué es lo que está pasando con Santiago Caputo ahí? Porque ahí está feliz, pero viene de rendirse Santiago Caputo. Porque esa foto se la saca cuando casi compulsivamente lo hacen afiliarse a La Libertad Avanza como partido. Sabemos que la jefa del partido es Karina Milei. Bueno, él lo cuenta orgulloso, ¿no? Que se afilió. Pilar Ramírez, la mujer de Karina Milei, la delegada de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, hace un tuit La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires agradeciéndole su afiliación. Es un poco raro, ¿vale? Porque digo, Durán Barba no estaba obligado a afiliarse al PRO. Él tiene Claro. Él tiene como una función por afuera de la Libertad Avanza. Digo, no tiene, lo hemos contado muchísimas veces, un cargo que coincida con el nivel de importancia que tiene el gobierno. Sigue manejando muchísimo poder, pero lo hacen afiliar también como una señal, ¿no? Porque no venía gustando. Y ahí, bueno, vamos al grueso de la cuestión y la disputa. No venía gustando el crecimiento de las Fuerzas del Cielo, esta agrupación del Gordo Dan, que nace con el aval de Santiago Caputo, y todos los tuiteros y cómo se posicionan para este 2025. Bueno, Karina Milei hoy da una señal muy clara a través de su hermano, que vamos a escuchar un cortecito porque vamos a escuchar cómo lo verbalizó él hoy en una entrevista, la importancia, la relevancia que tiene Karina para las decisiones políticas del gobierno. Política la maneja mi hermana, ¿sí? Digamos, no solo mi hermana, digamos, en esto está involucrado Guillermo Francos, está, digamos, involucrado Santiago Caputo, ¿sí? Digamos, ese es básicamente el ala que se ocupa de la política. Dicho esto, Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de La Libertad Avanza en la ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que es en contra a la filosofía que nosotros postulamos, bueno, lo ejecutaron. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera. Me llamó la atención la palabra, lo ejecutaron. Esa parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Aparte, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, guillotina. Bueno. ¿Qué decirte, no? Es que es realmente impactante porque además él lo cuenta en tercera persona, ¿no? Lo ejecutaron. Yo no tomé esa decisión, ¿no? Pero lo ejecutaron. ¿Y quién lo hizo? Es interesante también ver cómo hablan de la decisión respecto a lo que pasó con Ramiro Marra, porque tanto el Gordo Dan como Agustín Romo, toda esta banda de las Fuerzas del Cielo, hablan de la decisión del partido y de cómo hay que obedecer al partido. Y el partido, en definitiva, es Karina Milei. Pero ahí es interesante también, Ale, ver cómo fue el giro de Santiago Caputo. Porque Santiago Caputo, recordemos que conoce al propio Milei a través de Ramiro Marra. Eran amigos, fueron al mismo colegio en Belgrano, no compartieron la misma división todo el tiempo, pero quedaron amigos del colegio, se reencontraron y Marra le presenta a Santiago Caputo a Milei. Y digo, antes de que el partido La Libertad Avanza, o sea, anunciara por Twitter, Karina, sí, ¿no? Sí. Anunciara por Twitter, y así se enteró Marra, ¿no? Anunciara por Twitter que Marra iba a ser ejecutado. Lo que sucede es que Santiago Caputo tuitea algo que le llamó la atención a algunos. Yo te digo, a priori no lo entendí, pero él tuitea: ejecuten la Orden 66. Ah, sí. Contaban, bueno, este guiño Star Wars, ¿no? Claro, que los soldados eliminaban a los Jedi, por traidores. Y él tuitea eso, ¿no? Antes de que ejecuten a Marra. Pero también haciendo un acting y una sobreactuación de su devoción al partido y de cómo obedece al partido. Lo mismo dijeron
Romo, lo mismo dijeron el Gordo Danto, este grupo de personas que también hay que ver porque en estos días han bajado un poco su perfil. Y ¿qué está pasando con Santiago Caputo y con esta gente? Bueno, así como temían estas filtraciones, o se habló de estas filtraciones de Rolandi, vamos al principio, ¿no? El vicejefe de gabinete, cuentan periodistas acreditados en La Rosada, gente que transita por La Rosada, que a Santiago Caputo le han puesto un cerco de seguridad. Ah, sí, yo pensé que lo había puesto él. Bueno, es un cerco que apareció ahí porque él, sabemos que no es que llama a los periodistas y hace a propósito, digo, un llamado para que se sienten todos y haga un off. No, los colegas conversan. Claro, es más casual. Claro. Bueno, apareció un cerco y empezó a usar horarios distintos de ingreso y salida. ¿Quién decidió que la seguridad ocupe la entrada del despacho de Santiago Caputo? ¿Vos decís que le intervinieron el hall? Bueno, del lo que se dice es que tuvo algo que ver Karina Milei, que lo que está haciendo, dicho de una forma más amena, es ordenando el discurso de la libertad de avanza y que no cualquiera salga a hablar en nombre del gobierno porque se estaban filtrando demasiadas cosas que no les gusta, al estilo Milei a la prensa. Notable, entonces, bueno, de repente, por ahí se lo avisaron, ¿no? Dijeron, estaría bueno poner seguridad, así no te molestan tanto los periodistas. No sé cómo fue el orden de los factores, pero de repente, quienes tenían un trato más habitual con Santiago Caputo, ven un cerco y no pueden llegar tan fácilmente a él. Creo que en el Partido Comunista de Stalin se respiraba un mejor clima en los años 40 y 50, ¿no? Bueno, Ale, para ver en qué se puede trasladar todo esto, porque, bueno, hay una orden muy clara de Karina Milei y hay como un temor esparcido en La Rosada de quién es el próximo, pero además en qué se puede traducir en materia electoral. Y ahí lo vamos a ver al Gordo Dan en una foto, porque es una foto, fue un acto que irritó mucho a Karina Milei. Y ahí tenés la presentación de las Fuerzas del Cielo, ese lanzamiento que hicieron de la Guardia Pretoriana. De acuerdo, para volver a la historia con estética mussoliniana. Exactamente, bueno, no le gustó tanto a Karina Milei. Yo no sé ahí si tiene que ver con un tema de no coincidencia ideológica, sino que cree que no le garpa a su hermano todo esto, pero además que ella está construyendo lo que es toda la fuerza territorial, además y sobre todo, ¿no? Está construyendo todo lo que es la fuerza territorial de la Libertad de Avanza, con sus socios, los Menem, Lule Menem, Martín Menem, ahora Yarif Menem, que tiene una trascendencia mayor en lo que es la juventud. Y no le gusta esta imagen porque, bueno, tienen otro estilo, pero además ella es la que da órdenes. Ahí viene el hecho de que Santiago Caputo se haya afiliado a la Libertad de Avanza y alejado un poco de ellos, y ahí viene una discusión fuerte, Ale, con esto voy cerrando, pero una discusión fuerte de cómo encarar la campaña, porque vos tenés por un lado a todos los tuiteros, a todos los trolls, diciendo, bueno, por cómo se da esta disposición de la boleta única de papel, va a convenir, y lo venimos contando también, poner nombres conocidos. Claro. Bueno, Karina Milei cree que con la marca de la Libertad Avanza y con a quien ella se le ocurra poner en los territorios, prescindiendo del PRO, prescindiendo de figuras de la política más conocidas, le va a ser suficiente con la marca de su hermano, aunque su hermano no esté en la boleta, pero con la marca libertaria para hacer una buena elección. Pero ¿no vamos a tener que poner una crucecita en cada nombre? Totalmente, claro, totalmente. Pero bueno, que sea el candidato del partido, que sea el candidato de la Libertad Avanza, ella cree que, aunque sea alguien desconocido, la marca de la Libertad Avanza va a pesar en esta elección. El violeta va a pesar. En cambio, otros dicen, y ahí me parece que es más la escuela de Santiago Caputo, bueno, tenés a toda esta gente, digo, los tuiteros, ¿qué va a pasar con el Gordo Dan? Porque se habló de que podía llegar a ser el jefe de bloques y de entrar al Congreso y de ser candidato en esta elección. Bueno, ¿qué va a pasar con todos ellos? Se viene una disputa interesante porque todavía no es concreta, digo, están a los abrazos, Karina Milei y Santiago Caputo, pero es una tensión que se viene sintiendo y me parece que en el fondo es una disputa de poder que ya sabemos quién la gana, ¿no? Interesantísimo, Lu, muchísimas gracias. El spot de humor de Mayonesa TV y vamos luego a los dos casos de violencia policial, violencia institucional de las fuerzas de seguridad que sacudieron al menos a una parte de la opinión pública en estos últimos 10 días. Dale, que se está extendiendo. Dale, pasame la manguera. Gracias. Pero no tiene la puta madre. ¿Qué me estás dando? Dame una mano, dale. Pero, ¿cómo puede ser
cualquier cosa. Dale, ayúdame con algo. Pero, un ventilador me das. Pero, dale. Algo líquido, dame. ¡Esto es nafta! ¡Pero la puta! ¿Quién sos vos, flaco? Sorry. ¿Cómo sorry? ¿Quién sos? Joe Luis. Manuel Tufró es director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias por venir, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Los casos de Matías Paredes en Mar del Plata, el albañil de 26 años, papá de una nena de 3, que fue acribillado cuando volvía de ver a Alvarado, ahí en Mar del Plata, con 3 amigos en un auto por un móvil supuestamente policial, pero que no sin estaba identificación. Identificado. Y el otro, el caso de Ivo Torres en La Quiaca, asesinado por Gendarmería. ¿Los tienen más o menos investigados a esta altura, ya con un par de días en el medio? Está bastante claro, de hecho en los 2 casos hay policías que tienen una prisión preventiva dictada, lo cual no suele suceder, salvo que los casos sea muy evidente que ahí hubo una situación de uso completamente irracional de la fuerza. Son 2 casos muy graves, extremos te podría decir, no es que se ven todos los días casos así, ¿no? Pero que muestran como 2 problemas que en realidad se vienen arrastrando de hace tiempo. El caso de Matías, lo que está metido ahí es en la cuestión del funcionamiento de estas brigadas de investigación, ¿no? Que son estos grupos policiales que existen en la provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad de Buenos Aires, también las fuerzas federales los tienen, que no tienen identificación, porque supuestamente hacen tareas de investigación, pero que terminan involucrados en operativos en las calles, persecuciones, etcétera. Las personas piensan que los van a robar, es lo mismo que pasó con Lucas González, claro, en Barracas, en 2021. Los pibes se asustan porque ven un auto sin identificación, gente armada que empieza a los gritos, ni siquiera tiene una sirena, nada. Los pibes que venían del club. Exacto, es una situación muy similar. Intentan escapar, acribillados. Ahí hay un problema grave que tiene que ver con cómo funcionan estas brigadas, donde se podrá discutir que hay cierto tipo de tarea policial que requeriría que la policía no esté identificada, obviamente, si está haciendo algún tipo de investigación, de infiltración en algún lado, pero no pueden estar haciendo operativos en la calle de esa manera, ¿no? ¿Está permitido por la ley esto? Las brigadas están permitidas por la ley y ¿no está regulado su accionar? Esto que vos decís, ¿dónde puede intervenir? Para nosotros hay un déficit de regulación, porque está aceptada su existencia bajo la premisa de que, como hacen tareas de investigación, pueden no cumplir con la obligación de su identificación, pero después terminan interviniendo en este tipo de casos que va mucho más allá de una tarea encubierta de investigación, digamos, ¿no? Y esto... Ya en 2022-21, cuando fue el caso de Lucas González, hubo toda una discusión con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en aquel momento. Se habían comprometido a regular el funcionamiento de las brigadas. Eso no lo cumplieron, las brigadas siguen funcionando de la misma manera. Y en la provincia de Buenos Aires también. Históricamente se conoce a las brigadas además como los grupos que regulan el delito, ¿no? Son los policías que no tienen identificación, que van a cobrar los distintos negocios ilegales. Bueno, son grupos que no han sido, digamos, reformados o intervenidos en todos estos años y que cada tanto parece un caso gravísimo como este. Por lo que entiendo, el fin de semana declararon 3 de los 5, ¿no? De los 5 del caso de Mar del Plata. Porque se supone que los que dispararon son 2, y esos 2 son los que no declararon, los que se negaron a declarar. Se supone que los otros 3 más o menos estarían en condiciones de demostrar que no dispararon, con lo cual seguramente no les cabría el mismo tipo de responsabilidad que los que dispararon, aunque también estuvieron en el operativo, ¿no? Claro. O sea que deben ser investigados también, pero probablemente no tengan el mismo nivel de responsabilidad. Y después tenemos el caso de Ivo Torres, que ahí es otra la situación. Ahí hay un plan en la frontera norte, que es el plan Güemes, ¿no? Que la ministra Bullrich lo anunció hace 2 meses. Bueno, en 2 meses ya hubo 2 muertos, porque está el caso de Ivo Torres, pero el 18 de diciembre también hubo una intervención de la Gendarmería en Salta, muy, muy confusa, donde termina muriendo un bagallero. Eso todavía no está esclarecido, ¿no? Fernando Gómez se llamaba, también con balas 9 milímetros. La justicia a 2 meses todavía no esclareció qué pasó ahí,
pero fue también una intervención de Gendarmería en el marco de un plan que supuestamente tiene que cuidar la frontera, combatir el narcotráfico, y donde terminan persiguiendo bagalleros, este pibe que llevaba hojas de coca, ¿no? O sea, también ahí hay un tema muy, muy complicado de cómo está funcionando ese plan en el norte. Bueno, hoy estuvo Patricia Bullrich ahí en Aguas Blancas, donde van a poner un alambrado de 200 metros, supuestamente para... Puso el poste inaugural. Sí, te reís porque, bueno, salta a la vista que 200 metros de alambrado no van a impedir el narcotráfico, ¿no? No, y además van a hacer este tipo de despliegues mediáticos, digo, de clavar el poste. Bueno, la ministra había dicho que iba a ir al sur, ¿no? A la zona de los incendios, terminó yendo a... Claro, tiene a su cargo el plan de manejo del fuego. Bien podría haber ido a brindar apoyo o a acercar recursos. En fin, la pregunta que aparece es... Esta avalancha estos dos casos sumado al de diciembre que vos mencionabas, entiendo que hay un recrudecer de la violencia de las fuerzas de seguridad. ¿Es una orden? ¿Es algo que se sienten habilitados a hacer por el discurso de Bullrich? ¿Qué estimás vos? Y obviamente es difícil decirlo con certeza, por eso hago como estas diferencias de situaciones, ¿no? En el caso del norte, claramente ahí hay un operativo desplegado por las fuerzas federales y por el gobierno nacional, que no sabemos qué tipo de órdenes tiene, pero lo que está haciendo es perseguir a esta gente que son nada, no son narcotraficantes. Entonces ahí hay un elemento político que está interviniendo, porque estos casos no existían en la frontera antes. El otro caso me parece que tiene que ver más con un problema que se arrastra más estructuralmente, que son estas brigadas, ¿no? Que existen, repito, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales también las tienen, y que ahí hay un problema que viene sin ser resuelto hace muchos años. En el medio de todo esto está también que las fuerzas de seguridad no cumplen con los protocolos, por decirlo así, de lo que son las persecuciones vehiculares, ¿no? Porque en los dos casos lo que pasó también es esto, policías y gendarmes persiguiendo en un caso a un pibe en una moto, en otro caso a un auto. La policía no puede disparar para que frene un auto o para que frene una moto, no puede disparar si no le disparan. Bueno, están actuando de una manera que va en contra de todas las reglas del uso de la fuerza, ¿no? Claro, está probado que en el auto donde iba Matías Paredes en Mar del Plata no había ningún arma. No había ningún arma. Porque, ellos estaban vestidos de Alvarado, del club de Mar del Plata, pero no está probado tampoco que fueran de la Barra Brava. No había ningún arma, no hay casquillos de otras pistolas o armas que no sean las de los propios policías. O sea, claramente no hubo un enfrentamiento ni un tiroteo ahí. Hubo una ejecución. Hubo quizás resistencia a abrir la puerta por parte de gente que creía que la estaban choreando. Sí, en realidad lo que tengo entendido es que trataron, los encerraron con 2 autos sin identificación, entonces trataron de escapar. Y en ese escape empieza la policía a los tiros, por eso digo, para tratar de frenar un auto. No se puede hacer eso. Y en el caso de Ivo, ¿qué fue? ¿Una moto? Una moto. ¿Y él también escapó creyendo que lo robaban? No, en ese caso no lo tengo muy claro, porque ahí sí la gendarmería se supone que está identificada, no trabaja, por lo menos en ese despliegue en el norte, no trabaja sin identificación. Ahí todavía no queda muy claro cuál fue la situación, si es que él se escapó de un control o si lo persiguieron, digamos, porque pensaban que era algún tipo de blanco del operativo que está teniendo lugar ahí en el norte, ¿no? ¿Qué edad tenía? Porque sé que Matías Paredes tenía 26. Creo que 22. Claro, también muy joven. Sí, todos pibes muy jóvenes. Muy joven. Ahí tenemos las imágenes de ambos, detrás mío. Y la pregunta que también surge es si hay forma de gestionar la seguridad desde un lugar más innovador, sin hostigar a las personas, a los civiles, pero ofreciendo mejores soluciones. Porque yo lo escuchaba, por ejemplo, al papá de Matías diciendo matan a los buenos y no a los ladrones, ¿no? Por supuesto, no estoy de acuerdo con una ejecución sumaria de nadie haya robado nada. Me parece que debería ser juzgado, que deberían cumplir las penas. Eso es lo que fija la democracia, pero es tal la frustración de sobre todo las personas más pobres que enfrentan la inseguridad todo el tiempo, que bueno, hasta estarían dispuestos en algunos casos a
soportar esto, ¿no? ¿Qué discuten ustedes en el mundo de la seguridad ciudadana o democrática respecto de ese problema de resultados? Seguramente hay muchas cosas que se podrían hacer y se podría entrar en una discusión muy específica acerca de distintos aspectos, desde formación policial, cómo deberían ser los controles o las auditorías a las policías, cómo se deberían investigar realmente los mercados ilegales para no hacer este tipo de fantochadas de ir todo el tiempo atrás de perejiles. Lo que pasa es que nada de eso puede funcionar si no hay algo que creo que hoy estamos más lejos que nunca de tenerlo, que es esta famosa frase de que sea una política de Estado, ¿no? de que haya un acuerdo entre los sectores políticos para sustraer a este tema de la discusión y de la chicana más electoralera, porque si no, en realidad no hay ningún plan que aguante. Porque si vos empezás con una serie de medidas serias y al primer caso alguien que quiere sacar un rédito político te empieza a agitar, bueno, es imposible. Claro. Hoy yo creo que no están dadas las condiciones, además de que hay una situación política muy fragmentada, ¿no? Digo, pensar en que hoy gobierno y oposición pudieran avanzar en ponerse de acuerdo en una serie de puntos es como una especie de utopía en cualquier tema, creo que más aún en este, porque creo que nadie está dispuesto a resignar el uso electoral de la seguridad. Y eso creo que es una de las primeras cuestiones que habría que hacer para después sí avanzar con un montón de cosas que seguramente se podrían hacer, de cómo mejorar a las policías, cómo modernizarlas, cómo transformarlas en trabajadores, ¿no? Sacarlas más de ese paradigma militarizado y llevarlos a un paradigma más parecido al de los trabajadores. Pero nada de eso se puede hacer sin un consenso político muy fuerte para ir atrás de eso. Yo eso hoy lo veo lejísimo. Hablando de los trabajadores, mañana vence la consignación obligatoria en Explora, que es una empresa aceitera que militarizaron ante una huelga que hicieron los aceiteros, es un gremio muy combativo, por la falta de pago de un bono que vienen cobrando hace 15 años. ¿Vos prevés que va a pasar más esto, de que la policía va a estar más involucrada en conflictos económicos o en este caso gremiales? Lo prevemos nosotros y lo prevé el gobierno, por eso el año pasado sacó una serie de resoluciones creando grupos antibloqueos, por ejemplo, ¿no? Una unidad de seguridad productiva que tiene la misión de intervenir en conflictos que afecten, según ellos, lo que ellos definen, intereses económicos estratégicos. Ya sabemos en qué sentido van a intervenir, ¿no? Para dirimir el conflicto ahí, a favor de las empresas. O sea que ellos mismos están anticipando que va a haber una intervención fuerte, policial por lo menos, o de las fuerzas de seguridad en la conflictividad social. Así que yo creo que esto es un escenario bastante factible. No sé si lo viste, pero hoy un gendarme justamente la interpeló a Bullrich por lo poco que ganan. Ella le dijo: les estamos dando el 5 más el 1,5 más el 1 acumulativo en diciembre, estamos haciendo un gran esfuerzo, en total da 7 y pico, y camioneros lo obligamos a aceptar el 1. Claro, el gendarme igual estaba contrariado porque le decía: gano 700 lucas, pago 400 de alquiler, no me alcanza, no tengo solución. ¿Crees que va a ser recompensada esta nueva utilización, esta nueva función represiva por parte del gobierno, que puede llegar a darles algo más? Al principio de la gestión del gobierno tuvieron una política de tener unos aumentos salariales más fuertes en este sector, porque sabían que los iban a tener que utilizar como los utilizaron intensivamente el año pasado en la represión de la protesta. Parecería que ahora se quedaron bastante atrás, ¿no? Porque además, en el caso de los gendarmes particularmente, tienen esta cuestión de que los mandan quizá a destinos muy lejos de sus lugares de origen, ¿no? Con lo cual son situaciones muchas veces realmente muy precarias. Y me parece que sí, que algo van a tener que hacer para contener ese descontento, porque cuentan con esa herramienta, ¿no? Para poder avanzar con el plan económico que están presentando. En el caso del repartidor de aplicación asesinado la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, lo que me impactó fue ver cómo están acostumbrados a lidiar con el crimen, con el riesgo de muerte asociado al trabajo, se empezaron como a autoorganizar los propios repartidores, que por supuesto protestaban en contra del municipio, en contra de la provincia en general, pero que también tienen sus familias y también
Este tipo de autoorganización, ¿vos crees que puede engendrar más violencia todavía, que puede llegar a tener una respuesta policial, que se sientan como con una competencia o algo así, o que puede llegar a ser útil o no sé, o inteligente pensarlo desde la vida cotidiana? Creo que siempre es muy riesgoso esta idea de autoorganización cuando deriva en uso de la violencia, ¿no? Otras formas de autoorganización, autocuidado, quizá eso sí me parece que pueden ser salidas siempre transitorias. Acá estamos pensando, bueno, depende de donde cada uno se pare. Nosotros pensamos que la seguridad la tiene que brindar el Estado, ¿no? Claro. Y hay que seguir luchando por eso. Creo que si esto va para un lado más de autoorganización para la violencia, es un factor más que ayuda a una descomposición social que estamos viendo bastante fuerte, ¿no? O sea, estamos teniendo indicios, informaciones de que los niveles de violencia, y no solo de robos, los modos en que se gestionan los conflictos interpersonales, la mayor circulación de armas, todo eso está generando una situación bastante complicada, y me parece que si esto que vos planteás avanza también, es un factor más que coadyuva, digamos, a esta circulación de violencia. Qué preocupante, Manuel, esto que decís. Gracias, lo vamos a seguir. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, y con ustedes nos reencontramos el lunes próximo, aquí como siempre en la pantalla de C5N. Gracias por haber acompañado hasta aquí esta emisión. Que tengan buenas noches. Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Como se me